realiza gracias a Red.es, que es una entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Red.es ha elegido a FREN para formar parte de su red de oficinas Acelera Pyme y dar soporte a la transformación digital de empresas, autónomos y emprendedores. Por tanto, desde la OAP FREN, desde la oficina de Acelera Pyme de FREN, llevamos a cabo labores de sensibilización y apoyo dirigidas a fomentar la implantación de nuevas tecnologías. Estas actuaciones están cofinanciadas por fondos FEDER de la Unión Europea. Comenzamos con lo que nos ocupa hoy, que es la celebración de esta nueva jornada, cuyo título es Aplicación de la ciencia de datos a la industria 4.0, y en ella vamos a conocer el paradigma de la ciencia de datos y su aplicación a la industria 4.0. Por ello, comenzaremos introduciendo el concepto de ciencia de datos y su evolución. La ponente de hoy viene del Centro Tecnológico Naval y del Mar, que últimamente está colaborando muchísimo con nosotros. Se llama Rosa Martínez Álvarez Castellanos, es responsable de Ciencias de Datos del Centro Tecnológico Naval y del Mar y graduada en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación y máster en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Cartagena. Y bueno, Rosa, sin más, te dejo para que continúes tú. Decir a todos los que participan en la jornada que vamos a usar el estilo que habitualmente venimos usando aquí en FREN. Vamos a hacer esta intervención, Rosa va a hacer su intervención, su ponencia, y al finalizar la ponencia, todas aquellas dudas que surjan las podéis colocar en el chat para que podamos trasladárselas a Rosa. Se las trasladaré yo, por ejemplo, o algún compañero a Rosa verbalmente y las iremos contestando, ¿de acuerdo? Así es que durante la jornada, conforme vayan saliendo las dudas, pues me las podéis ir colocando en el chat. Y bueno, ahora sí ya, Rosa, cuando quieras puedes comenzar. Perfecto. Pues buenos días a todos. Como decía José, he planteado esta presentación como una breve introducción a la ciencia de datos y cómo se puede aplicar a la industria 4.0. ¿Vale? Aquí hay una breve presentación mía, pero ya lo ha hecho perfectamente José, no voy a seguir no me voy a explayar mucho. Y nada, pues siguiendo también igualmente, como decía, a lo largo de las diferentes jornadas que ha realizado la FREN, no sé si habréis participado en algunas, pero bueno, ya se habló de Lean Manufacturing, de cómo se recopilan los datos mediante sensores de Internet de las cosas, cómo esos datos pueden llegar a la nube, y ahora pues nos encontramos un poco en el siguiente paso, que es el de obtener esa información, o sea, a partir de los datos, esa información necesaria para tomar decisiones. Por ello, pues como decía, he planteado la presentación ante una pequeña introducción sobre la ciencia de datos y en concreto Machine Learning o aprendizaje automático. Voy a nombrar también algunas metodologías que me parecen interesantes como formas para descubrir conocimiento. Y luego, trataré sobre algunos conceptos básicos de ciencia de datos y de Machine Learning, para finalizar con cómo se pueden aplicar esos conceptos o esas técnicas a la industria 4.0. La ciencia de los datos al final aparece como un nuevo paradigma en el que reúne diferentes conceptos o diferentes ámbitos del mundo que nos rodea y en concreto del mundo del negocio y del mundo científico, ¿vale? Y al final lo que persigue es transformar los datos en conocimiento. Entonces, como vemos aquí, acoge tanto Machine Learning, con técnicas de computación, estadística, investigaciones operacionales, trata también sobre la gestión del negocio, la toma de decisiones. Y pues todo eso al final se recoge en lo que se conoce como ciencia de datos. Aquí he puesto una breve imagen de los diferentes roles y habilidades que se pueden, que siendo científico de datos puedes alcanzar.
pero bueno, sin mucha más cosa. Luego el concepto de Machine Learning es el aprendizaje automático en español. Se deriva un poco de la ciencia de los datos, se conoce como, es el campo de estudio que dota a los ordenadores con la capacidad de aprender sin estar programando, ¿no? Explícitamente, como ya decía Arthur Samuel, uno de los pioneros. Bueno, al final de lo que se trata del aprendizaje automático es que a partir de una serie de datos y una serie de, tienes que aplicar una serie de condiciones o métodos estadísticos, ¿vale? Para conseguir el objetivo que necesitas. Pero al final esta serie de condiciones se convierte en una especie de caja negra, que es lo que se conoce como el modelo que se genera de aprendizaje automático. Y bueno, el aprendizaje automático al final está, o el Machine Learning está en todos sitios, desde las recomendaciones de Netflix, por ejemplo, desde los sistemas de telecomunicación, pues muchas compañías telefónicas pues hacen estudios sobre los grupos que se encuentran cercanos a la zona para ver qué ofertas pueden enviarle a cada uno de ellos. Bueno, esto lo conocemos de sobra. O también pues, los bancos para ver si a unas personas les pueden aprobar un crédito o no se lo pueden aprobar. Miles de ejemplos que al final están en el mundo real. Pero bueno, para llegar a todo eso pues hace falta una serie de metodologías que te ayudan a descubrir el conocimiento y a obtener aquella información que a ti te va a permitir pues bueno, sacarle todo ese valor a los datos, ¿no? En este caso hay varios diferentes paradigmas. Por un lado podemos tener una serie de datos al final en nuestra propia organización o personalmente, ¿vale? Y es que, bueno, pues el primer paradigma podría ser que tus datos son valiosos para ti mismo. Y esto se traduce en una inteligencia empresarial clásica en la que cuando los datos son útiles para tu organización, en este caso, pues pueden surgir múltiples oportunidades que aún no has descubierto. Por otro lado, puedes tener a tu disposición datos externos que te sean útiles para tu propia organización y que eso te permita abrir una nueva línea de oportunidades. Pues esos datos pueden ser mediante, bueno, datos abiertos, internet, etcétera. Por otro lado, tú puedes tener una serie de datos y que esos datos sean valiosos para otras organizaciones. Pues al final, a partir de tus datos puedes crear nuevas oportunidades no solo para tu propia organización, sino también para otras. Por otro lado, tenemos datos que son externos y que sabemos que son útiles para otras organizaciones, ¿no? Pues bueno, al final tú actuarías ahí como pongo ahí un científico de datos freelancer, que al final lo que haces es de una serie de datos extraerle valor y, digamos, pues bueno, prestárselo a otras organizaciones, ese conocimiento que tú has obtenido de los datos. Y por último, pues al final puedes ir coleccionando múltiples datos que sabes que pueden tener un valor y al final pues ese valor extrapolarlo a cualquier organización. Y bueno, al final todo ese proceso de creación de datos, sacar valor, toma de decisiones, se rige por un flujo bastante sencillo que bueno, en el contexto empresarial y de negocios más o menos es este. A partir de los datos realizas una serie de técnicas o de metodologías para preparar los datos, digamos, para luego poder procesarlos, ¿no? Al final es tener un conjunto de datos limpios para que tú puedas obtener, y claro, que le puedas sacar todo ese conocimiento a través de una serie de evaluaciones y que con ese conocimiento te permita a ti tomar una serie de decisiones que sean beneficiosas para tu empresa. Estas son algunas de las metodologías más conocidas que hay ahora mismo. En concreto, como vemos aquí, la que lidera es la de CRISP-DM,
que también es una de las que seguimos aquí en el centro tecnológico. Y GrisDM pues sigue un poco el mismo paradigma, ¿no? Al final parte de un conocimiento del negocio, o sea, es importante que a la hora de realizar, de implantar esta metodología, tengas claro lo que necesitas conseguir, ¿no? O cuáles son las inquietudes de la organización o de la persona en concreto que te dice esa inquietud, ¿no? Con eso pues lo podemos traducir a traducir a los datos, ¿no?, que tienes a partir de ello. Seguidamente, pues preparar los datos, como he dicho, para implementar las técnicas de inteligencia artificial, evaluarlo y que esa evaluación te permita tomar la decisión para implantar esa metodología o ese modelo. Aquí explico un poco más cada uno de estos pasos, ¿vale? Pero bueno, no me quiero detener mucho. Simplemente resaltar que, bueno, digamos, en la etapa del conocimiento de los datos, lo importante es identificar los problemas de calidad de ese conjunto de datos que al final vas adquiriendo, porque lidiando mucho con la implementación de la ciencia de datos, conseguir datos y tener unos datos de buena calidad es primordial, y llegar de un conjunto de datos que, digamos, muy variado hacia uno que te permita sacarle todo el potencial, esa tarea es difícil, no es tan sencilla como puede parecer. Mientras que luego, pues bueno, preparar los datos o aplicar las técnicas, puedes aplicarle unas u otras, pero si no tienes un conjunto de datos claro, eso te va a imposibilitar mucho esa aplicación de las técnicas, ¿vale? Y luego, bueno, pues a partir de las técnicas, comprobar si el modelo responde a los requisitos que en un primer momento se habían establecido, y si es así, pues ya solo queda explotar ese potencial de los modelos e integrarlos en la toma de decisiones de la empresa. Y bueno, ahora sí bueno, no lo he dicho, pero si tenéis alguna duda a lo largo de la presentación en cuanto a los conceptos que voy diciendo, me podéis interrumpir sin problema. Y ya luego continuamos. Y bueno, ahora ya hablando de los conceptos de ciencia de datos, pues a mí me gusta partir desde el aprendizaje automático, ¿no? Sí que es cierto que en ciencia de datos pues podemos hablar de tanto de aprendizaje automático como de visión artificial, Internet de las cosas. Pero bueno, partiendo justamente del aprendizaje automático, pues tenemos diferentes métodos, ¿vale? Por un lado, el aprendizaje no supervisado, por otro lado, el supervisado, y también tenemos el aprendizaje por refuerzo. ¿En qué se diferencian cada uno de ellos? Pues el aprendizaje supervisado es aquel que está guiado por las personas, es decir, para el entrenamiento somos nosotros mismos o, digamos, los expertos en cuestión del proceso que queramos, del que queramos aplicar estas metodologías, pues dotamos al modelo de ese conocimiento para predecir los modelos futuros, ¿vale? Y esto al final se aplica para temas de clasificación o de predicción de series temporales, por ejemplo, la regresión. A mí esto me gusta mucho extrapolarlo a un ejemplo muy sencillo, que es que es como cuando nosotros somos pequeños, que vamos aprendiendo a leer, ¿no? Bueno, para aprender a leer primero vamos aprendiendo las palabras, cómo se conforman las sílabas y tal. Y bueno, al final te vas nutriendo de conocimiento para poder establecer esas relaciones. Pues en el aprendizaje supervisado es similar. Y si lo extrapolamos a la industria, pues para que un robot, por ejemplo, pueda realizar funciones de discriminación, le tienes que ir nutriendo de conocimientos sobre si un objeto es el que quieres clasificar o sea, es de un tipo o es de otro.
eso lo vas entrenando al modelo y una vez que ya está entrenado, ya luego él es capaz por sí mismo de diferenciar los dos tipos. Pero primero necesita de ese conocimiento previo que nosotros le tenemos que nutrir para que pueda realizar su labor. Por otro lado, el aprendizaje no supervisado. En este caso, el modelo trabaja por sí solo y descubre la información sobre los datos mediante diferentes técnicas. Aplicaciones que puede haber aquí, pues agrupamientos o reducción de la dimensionalidad, ¿vale? Al final, a partir de, dependiendo de la aplicación, podemos tener un conjunto de datos que esté en, bueno, que tenga diferentes dimensiones, pero para que el modelo pueda actuar correctamente o para que nosotros podamos interpretar ese modelo, necesitamos reducir esa dimensionalidad y que se nos quede de una forma interpretable. Pues para esto también sirve el aprendizaje no supervisado. Y por otro lado, el aprendizaje por refuerzo. Este es un tipo de aprendizaje un poco más elaborado, vamos a decir, en el que ya no se trata de descubrir o de nutrir al modelo de conocimiento, sino que él mismo se va nutriendo, o sea, por sí solo se va nutriendo de esa información y va descubriendo información nueva, ¿vale? Enseña a un agente cómo elegir una acción para maximizar recompensas. La definición no está del todo claro, pero es algo así como que dejas el modelo, como cuando quieres, por ejemplo, un ejemplo muy claro, es en la conducción autónoma, ¿no? Al final los vehículos autónomos por sí solos van descubriendo qué es lo que está guiando, o sea, siempre están guiados por personas, obviamente, pero son ellos mismos los que van mejorando la toma de decisiones. Pero bueno, en este caso en concreto no nos vamos a centrar en el aprendizaje por refuerzo. Aquí están algunas de las características más importantes de estos métodos. Y nos vamos a centrar sobre todo en el aprendizaje supervisado y en el no supervisado. Bueno, como ya he dicho, el aprendizaje supervisado parte de un entorno controlado, mientras que el no supervisado puede ser tanto un entorno controlado como no controlado, que es lo que sobresale en la mayoría de los casos, ¿vale? Y bueno, dentro del aprendizaje no supervisado y el aprendizaje supervisado hay diferentes técnicas, como ya he dicho, la clasificación, la regresión, el supervisado, reducción de dimensionalidad y clustering en el no supervisado. Bueno, comenzando con el aprendizaje supervisado en los temas de clasificación, pues al final lo que persigue es el proceso de predecir categorías o diferentes etiquetas que generalmente son o discretas o nominales. Un ejemplo muy claro es el de la detección pues de tumores bueno, sí, la discriminación de tumores en este caso, ¿no? Que es el ejemplo. ¿Cómo se realiza este entrenamiento? Pues bueno, partimos de una serie de características sobre el conjunto de datos, que puede ser, pues, en el caso este en concreto, el tamaño del tumor, la textura, la forma que tiene, la simetría con otra serie de características y a qué grupo pertenece, ¿no? Y al final lo que tú quieres es saber qué tipo, qué clase de tumor nos estamos enfrentando. Pues bueno, al final tienes que nutrir al modelo con esta serie de datos y finalmente cuando le incorporas al modelo unos datos nuevos, ¿vale? Digamos que el modelo estaría entrenado con estos datos, ya sabría cómo comportarse si recibe un dato similar a este. Cuando recibe uno nuevo, ¿qué pasa? Pues eso es lo que te permite los modelos de clasificación. Algunas de las aplicaciones más directas, bueno, luego sí es cierto que aquí, aunque son unas aplicaciones más generales, ahonda un poco más en lo que es la industria 4.0. Pero
pero también me gusta poner ejemplos generales porque son fáciles de comprender si no has tratado antes con este tipo de técnicas. Entonces, bueno, pues al final alguna de las aplicaciones es pues, el filtrado de los spam en el email, el reconocimiento de voz o la clasificación de documentos, así como también pues mediante imagen, obviamente, la discriminación de imágenes, ¿no? Y bueno, algunos de los algoritmos más conocidos los he nombrado aquí para que si no estáis acostumbrados a este, o sea, si no habéis tratado ya con aprendizaje automático los tengáis en cuenta, árboles de decisión, máquinas de vector soporte, clasificación Naive-Bayes, redes neuronales, que son las más conocidas, ¿vale? Bueno, aquí hay una serie de gráficas de cómo son cada uno o qué se consigue con cada uno de estos modelos, ¿vale? Y bueno, por otro lado tendríamos la regresión, que al final es muy parecida, muy similar a la clasificación, pero en este caso se trata de la predicción de valores continuos. Esto igual se entiende mejor considerando una serie temporal o por ejemplo, para temas de contaminación. En este caso, pues, igual que antes, tenemos diferentes características, tamaño del motor, la cilindrada, o sea, tamaño del motor, las cilindradas, el consumo de combustible, y lo que persigue es predecir es cómo será esa emisión de CO2 del coche en concreto que quieras ver. En este caso se trata de una serie de valores continuos, ¿vale? Y bueno, y finalmente, pues al final lo mismo, necesitas predecir una serie continua. Aplicaciones en este caso, pues además de predecir episodios de contaminación, pues estimación de precios de mercado, ingresos de los empleados, análisis de satisfacción o número de pacientes en urgencias, predicción de stock, diferentes aplicaciones que se pueden realizar con la aplicación de series temporales, ¿vale? La predicción de series temporales. Algunos de los algoritmos, pues también los pongo aquí, ¿vale? No tiene mucho más. Seguidamente, con el aprendizaje no supervisado, por un lado tenemos los clustering, los agrupamientos. Pues al final lo que queremos aquí es agrupar objetos o conjuntos de datos que son similares, pero que no sabemos qué características en común tienen esos datos, ¿no? Bueno, recordemos que partimos de un aprendizaje no supervisado y que nosotros mismos no sabemos qué diferencia habría entre, por ejemplo, estos caballos que pongo aquí de ejemplo, ¿no? Pues bueno, al final lo que te permite este tipo de agrupamiento es diferenciar cada uno de estos datos y no solo eso, o sea, no solo te permite ese agrupamiento de datos similares, sino que también te puede ayudar a detectar anomalías en, por ejemplo, el funcionamiento de un motor. Más adelante veremos algún ejemplo en concreto, pero bueno, al final eso, tú tienes un motor que está funcionando correctamente, pero si a lo mejor lo sensorizas acústicamente, encuentras anomalías en el sonido propio del funcionamiento, ¿no? Pues si tienes diferentes sensores monitorizados o motores monitorizados, puedes encontrar en qué momento se producen esas anomalías y luego también anticiparse a esas anomalías y que te permita un mantenimiento predictivo. Otra de las aplicaciones que tiene el agrupamiento, pues el resumen de los datos. Esto suele servir mucho a la hora de hacer el preprocesado de los datos. De eso que hablaba de tener unos datos de calidad, pues a partir de esos datos de calidad puedes realizar este agrupamiento que te permita tener lo que se llama un análisis descriptivo del conjunto de datos y saber a qué te enfrentas a la hora de aplicar los modelos o
saber también qué modelo puede ir mejor al conjunto de datos del que partes. Y bueno, aquí hay algunas definiciones más técnicas sobre el clustering, pero bueno, es importante también decir que el clustering es subjetivo un poco dependiendo del modelo o de la técnica que emplees y también de la persona que interprete ese agrupamiento, ¿vale? Y bueno, hay diferentes aplicaciones, como ya he dicho, pero las más empleadas o que pueden, o yo considero que sacan más valor a los datos es para las que acabo de nombrar, el análisis exploratorio, detección de anomalías o ya que te permita que te facilite el trabajo a la hora de implementar los modelos. Y bueno, aquí hay algunas de las técnicas básicas y tanto visualmente como descritas, ¿vale? Las más comunes pues serían estos clústeres así que estos están bastante guays, como redes de conexión. Pero bueno, que al final, independientemente de eso, es importante también saber cómo interpretar los agrupamientos que vayan surgiendo. Por otro lado, otra de las técnicas del aprendizaje no supervisado era la reducción de la dimensionalidad. Esto consiste, bueno, es el proceso de reducir el número de variables aleatorias mediante una serie de variables principales. Lo que te permite es eliminar aquellas variables que son irrelevantes, pues porque bien hay otra serie de variables que ya te ofrecen las características que esa otra variable que se ha eliminado ofrece. También porque a diferencia de lo que a lo mejor solemos pensar en un principio, no siempre un modelo es mejor cuantas más características o variables tiene. Y luego, por otro lado, y muy importante, es que reduce la complejidad tanto en términos de computación como en términos de interpretación. Sobre todo el rendimiento computacional es muy importante en industria cuando se trata o cuando tratamos con muchísimos datos. Y para que sea todo en tiempo real, esa reducción de la dimensionalidad para mí también es bastante importante. Bueno, aquí he puesto algún ejemplo de cómo se visualizaría, ¿no?, esta reducción de la dimensionalidad partiendo de una serie de datos. Si los representamos tal y como los obtenemos, pues tendríamos esta matriz en 3D y al final con la reducción, pues bueno, se consigue una gráfica en 2D que es mucho más interpretable y que luego para el modelo más sencilla. Y esto es lo que se conoce, o el nombre que tiene más técnico, es el análisis de componentes principales. No me voy a detener porque es repetir lo mismo, pero bueno, que también sería un poco a partir del conjunto de datos obtener aquellas variables o esos ejes que te permiten tener un mejor conocimiento sobre el conjunto de datos. Y bueno, aquí ya esos serían todos los conceptos que me parecía importante resaltar y ahondando un poco más en detalle en cada uno o sea, para la implementación de esas técnicas que acabo de nombrar, se deben realizar una serie de fases que en la gran mayoría de los casos son siempre las mismas. Se parte a partir de tu conjunto de datos para realizar ese modelo de aprendizaje automático que te permita una predicción, una clasificación. Tienes que partir hay 3 fases: el entrenamiento, la validación y el test, ¿vale? En el entrenamiento lo que se hace es, con un conjunto de datos proporcional, se suele utilizar un 60
60, 10, 30 del 100%, o si no realizas la validación un 70, 70, 30, suele ser esos porcentajes. Pues bien, a partir de un 60% de los datos que tú vas obteniendo con esa monitorización que hayas hecho en base a históricos, ese 60% de los datos se utiliza para el entrenamiento del modelo, para nutrir al modelo de conocimiento. Después se emplea, una vez que ya tenemos el modelo, lo que hacemos es evaluarlo. ¿Cómo se evalúa? Pues con un grupo pequeño de datos nuevos que el modelo no ha visto ya, y esto te permite saber si ese modelo se está ajustando o está generalizando bien las diferentes variables, características o condiciones del medio que quieres monitorizar y predecir. Si esa evaluación del modelo con las técnicas de obtención de la precisión es correcta, pues entonces se pasa al test final, que es con el modelo seleccionado, un nuevo conjunto de datos de test se emplea ya. Digamos que aquí ya sería la implementación que hablábamos en la metodología de CRISP-DM. Pues en este caso ya estos datos serían los nuevos que vas adquiriendo una vez que ya está implementado el modelo. Y aquí, bueno, un ejemplo gráfico. A partir de esos datos históricos que vas teniendo, aplicas los modelos de Machine Learning y te aparece el modelo predictivo. Una vez que tienes este modelo, que ya estaríamos y está evaluado en el modelo evaluado, pues pasaríamos a una serie de datos nuevos con los que con el modelo predictivo ya obtenemos esas nuevas predicciones y que nos ayudarán a la toma de decisiones o a la anticipación de averías en máquinas, por ejemplo. Y nada, esto es lo que te serviría a ti para realizar esa implementación de las técnicas de ciencia de datos. Luego, bueno, esto se me ha ido un poquito. Algunos criterios de evaluación para comprobar que el modelo es correcto o no, pues son las métricas de precisión a partir de la matriz de confusión. Esto creo que si antes no lo teníamos claro, después del COVID ya somos un poco más conocedores de estos términos. Nada, los verdaderos positivos, falsos negativos, falsos positivos. Todos estos términos que se obtienen de la matriz de confusión te permiten conocer la precisión del modelo, así como diferentes parámetros que te ayudan a saber si ese modelo se está ajustando realmente a tus datos o no. Otra de las métricas que te permiten evaluar el modelo pues son las curvas ROC, ¿vale? Que visualmente puedes saber si has entrenado diferentes modelos, cuál es el que mejor se ajusta, ¿no? En este caso, un modelo que nos ajuste bien sería el que sea totalmente diagonal, ¿vale? Que siga la línea discontinua. Cuanto más cercano estén las curvas a esta línea, peor será el modelo, mientras que un modelo ideal sería aquel que forme, pues bueno, que siga el escalón, ¿no? En 1. Y conforme más se acerquen estas curvas al 1, mejor será el modelo y mejor generalizará, que al final es lo que tú quieres, ¿no? Que en base a diferentes datos o a datos de diferentes condiciones, el modelo te permita realizar una predicción pues buena. Y por último, para terminar con los conceptos de ciencia de datos, quería destacar la realidad virtual y la realidad aumentada, ¿vale? Como dos conceptos que, bueno, que ya no son nuevos para nosotros, sí que a lo mejor la implementación en la industria 4.0 no está al alcance de todas las empresas, pero que va llegando poco a poco y bueno, simplemente por diferenciar un poco entre virtual y aumentada, la realidad virtual ubica al usuario
o sea, una vez que aplicas la realidad virtual, el usuario está ubicado en un entorno completamente virtual y no tienes tú o sea, y estás viendo lo que te está mostrando el sistema, ¿no? Pero no tienes tú ninguna... bueno, no, perdón, es que al final lo que te da una sensación de realidad, que tú estás en el propio entorno que estás simulando. En cambio, pues la realidad aumentada lo que te permite es obtener una información extra sobre los elementos y los entornos reales a partir de dispositivos inteligentes. Y ya, habiendo visto ya todos los conceptos, quería entrar un poco en diferentes aplicaciones que tiene la ciencia de datos en la industria 4.0. En este caso, bueno, además de ejemplos genéricos también, voy a hablar de algunos ejemplos que desde el Centro Tecnológico hemos implementado en diferentes proyectos y que creo que se adaptaba muy bien a esta presentación. Bueno, pues una de las aplicaciones directa es el mantenimiento predictivo, como ya he dicho, que es aquella técnica que te permite prevenir de fallos o errores en los equipos, las máquinas, y que al final lo que hace es optimizar y hacer más eficientes a las máquinas con las que estemos trabajando. El mantenimiento predictivo tiene una serie de beneficios como la disminución de riesgo de accidentes, la reducción de los errores en las tareas diarias que que al final, bueno, producen esa fatiga que en algunos casos nos llevan a posibles errores. La reducción del número de inspecciones innecesarias, si ya tenemos monitorizadas esas máquinas, no haría falta, ya sabemos cuándo o nos podríamos anticipar a cuándo habría un posible fallo. Y luego también pues la disminución de las paradas imprevistas e incluso pues la mejora de la confianza de los empleados. Por otro lado, tiene algunos efectos negativos como que puede ser necesario la contratación de un personal más especializado o que sea complejo la detección del desgaste de algunas piezas en según qué maquinaria por la propia rotura que pueda acarrear, ¿vale? Y bueno, esto es un ejemplo de cómo se realizaría este mantenimiento predictivo. Bueno, en este caso he puesto monitorización del barco porque he cogido una diapositiva que ya tenía yo de otra presentación, pero bueno, finalmente según la planta en la que estés, industrial, pues una serie de sensores se monitorizan en las máquinas o en los dispositivos que se consideren necesarios. Esos sensores van adquiriendo datos que se van almacenando en la nube. Esos datos llegan a la unidad de control y de la unidad de control pues se llevan a la nube. En la nube, una vez que se tienen, pues ya se realizan las simulaciones necesarias bueno, se implementan los modelos de aprendizaje automático que te permiten la predicción de estos posibles fallos y finalmente pues se consigue detectar, ¿no? Un ejemplo, nosotros hicimos un proyecto en el que queríamos monitorizar diferentes sensores de una empresa, eran motores eléctricos, ¿vale? Bueno, pusimos sensores que diseñamos nosotros también y en este caso pues estábamos monitorizando las vibraciones, la carga, la humedad que había en el ambiente. Y bueno, con todo ello, pues obteníamos una serie de gráficas. Con estas gráficas y una serie de etiquetas, bueno, estos son eventos que sabíamos que se estaban produciendo, pues implementamos un modelo para el mantenimiento predictivo, bueno, más bien para la clasificación de estados de la máquina. Y bueno, aquí conseguimos, en este caso con las técnicas de agrupamiento también,
diferenciamos tres estados, ¿no?, en la máquina, que justamente coincidían con los momentos en los que sabíamos que había un cambio en esa máquina. Luego, otra forma de realizar el mantenimiento predictivo, pues es con visión artificial. Según qué máquina, puedes estar monitorizando diferentes puntos de esa máquina, y al final dotando al modelo de aquellos eventos, de aquellos momentos que tú sabes que la máquina está, pues, o que el motor está deteriorado o que realiza posiciones que no son correctas. Toda esa información también se puede traducir a un modelo de inteligencia artificial que te permita luego saber, pues, o discriminación de estados o predicción de ese mantenimiento, o sea, de esa máquina. Por otro lado, lo que comentaba sobre la predicción de stock. En este caso quería resaltar otro de los conceptos que están surgiendo últimamente, que es la minería de procesos. O sea, la minería de procesos es un nuevo paradigma en el que se combina el conocimiento de la ciencia de datos con ciencias de gestión, ¿no? Al final lo que te permite es centrarte en un proceso y saber de ese proceso cómo modelarlo para pues realizar posibles mejoras o mejorar la toma de decisiones del proceso que se está monitorizando. En este caso, nosotros mediante minería de procesos y la aplicación de ciencia de datos en una empresa metalmecánica, lo que buscábamos fue, a partir de históricos de pedidos de piezas, como las que pongo aquí, pues a partir de estos históricos conseguíamos una serie de características, como podía ser la fecha en la que se lanzaba el pedido, el inicio de la fabricación, cuando terminaba esa fabricación, bueno, cuando se estimaba que iba a terminar esa fabricación, cuando realmente finalizaba esa fabricación, porque la fecha estimada, la real, nos dimos cuenta de que siempre habían desfases por diferentes motivos. Luego, pues también cómo se clasificaban los soportes dependiendo de la tipología del propio soporte, y los tiempos estimados, y lo que queríamos era una estimación de los tiempos de fabricación, ¿no? De cuándo llegaría las piezas que pedíamos y cuándo las tendríamos tanto en stock como ya fabricadas. Pues bueno, a partir de aquí, realizando una serie de análisis, uno de los resultados fue que pues entre que se realizaba un pedido hasta que luego se fabricaba, pues pasaba casi un año desde, pues eso, entre los pedidos. Bueno, este es un ejemplo un poco extremo, pero sí es cierto que nos dio esta casuística y bueno, este fue un poco el resultado. Pero bueno, lo que querría sacar de aquí como conclusión es que otro de los paradigmas, que es la minería de procesos, junto con la ciencia de datos, la minería de datos, también te permite mejorar la toma de decisiones en tu empresa o conocer el volumen de stock del que podrás disponer o mejorar pues eso, una mejora continua de los procesos y de la digitalización. Otro de los ejemplos que me parece interesante es la digitalización de la documentación técnica. ¿Esto cómo se realiza? Pues mediante las técnicas de procesado natural del lenguaje. Estas técnicas se basan también en inteligencia artificial para, pues bueno, te permite a partir del lenguaje natural de los seres humanos, ya sea escrito o sea hablado, realizar predicciones. En este caso, un ejemplo claro sería Siri, que es lo más claro, pero a nivel o las traducciones inmediatas que te puede hacer Google perfectamente, y a nivel de industria,
Pues nosotros nos encontramos con un ejemplo en el que, bueno, queríamos realizar una digitalización de la documentación técnica, ya sean planos, como pongo aquí, como hojas de especificaciones o bueno, diferentes documentos que se puedan encontrar en la empresa, ¿vale? Y bueno, aquí como ejemplos ilustrativos, pues diferentes técnicas de procesado natural del lenguaje te permiten identificar en las hojas de especificaciones, pues los textos, ¿vale? Que luego finalmente se pueden extraer y bueno, y los puedes digitalizar de una forma, pues bueno, sencilla y directa. Bueno, aquí he puesto algunos ejemplos de cómo el algoritmo o el modelo interpreta el texto, ¿vale? Y nada, simplemente como posible aplicación. También decir que obviamente con cámaras se puede realizar también. Todos los ejemplos que pongo, en su mayoría, con visión artificial también pueden servir de ejemplo, ¿vale? Y por último, quería hablar del gemelo digital, que no sé si, bueno, si habéis estado en las otras presentaciones que hemos realizado desde el centro, igual os suena, o si no, el término al final ahora está muy en boga y es posible que lo conozcáis, pero al final el gemelo digital yo creo que es un término que va a estar resonando en los próximos años y que muchas empresas ya están investigando e implementando su propio gemelo digital, porque al final te permite una representación digital de un proceso o de un producto, y te permite gestionarlo de una manera muy sencilla y muy directa. La aplicación de este gemelo digital al final es como todos los procesos que he ido nombrando, se parte de una serie de sensores de Internet de las Cosas que van recopilando datos sobre aquel proceso, aquel producto o maquinaria en cuestión que quieras monitorizar, y va sacando información sobre el estado en tiempo real. Esos datos se van procesando, se van analizando y al mismo tiempo se va creando un modelo digital de la máquina, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y a partir de este modelo digital se realiza una visualización, o sea, te permite visualizarlo mediante el ordenador, como en la imagen que estamos viendo, y realizar en esa propia herramienta digital, realizar cambios y poder anticiparte sin necesidad de implementarlo en la propia máquina, realizar aquellos cambios que tú consideres cambios en los parámetros y que te permita, pues eso, saber cómo será o cómo se comportará la máquina en cuestión. Aquí me he adelantado un poquito, algunas aplicaciones que hemos estudiado, que sabemos que se pueden implementar con los gemelos digitales, pues es un gemelo digital de una torba ecológica, en este caso es de una empresa metalmecánica, de GIMAR. Con ella, pues al final, partiendo de la sensorización, la obtención de los datos, la creación del modelo digital, aplicando técnicas de inteligencia artificial y luego teniendo la herramienta visual, nos puede permitir pues conocer cómo se va a comportar, si va a dar fallo durante la exposición pues bueno, cuando se desprende de aquellas partículas de polvo, por ejemplo, y la verdad es que es una herramienta que poco a poco se está implementando y que tiene un potencial increíble, el gemelo digital. Bueno, aquí al final la reducción del impacto medioambiental, ¿vale? Otro ejemplo, pues sistemas de posicionamiento georreferenciados. En este caso, bueno, esto es una balsa que tenemos aquí en el laboratorio de hidroacústica, en el CTN, donde realizamos, pues en este caso, calibraciones de hidrófonos, paneles, cualquier material acústico, ¿vale?
En este caso tengo aquí una, voy a ver si me permite, que tenía una representación visual, voy a ver si puedo compartir la pantalla, un segundín, para que podamos verlo. A ver, un segundo. Esto no, que me ha adelantado. A ver, un segundín. Perdonadme un segundo. Vale, ahora. Perfecto. Vale. Aquí tenemos, este es el gemelo digital que hicimos de la balsa. En este caso, a ver si me permite, botón derecho, vale, aquí estamos moviendo, ¿vale? Si nos quedamos por aquí, pues bueno, podemos ir rotando los ejes, del eje X, por ejemplo, ¿vale? Aquí creo que se podría mover 2000. Y aquí vamos a ponerle 25, mover. Bueno, y aquí vamos viendo cómo podemos ir, esto además está integrado con PLCs que hay en la propia balsa y lo que te permite pues es realizar movimientos sobre tus propios equipos sin necesidad de estar in situ en la localización donde se encuentre el equipo en el que tengas el gemelo digital. Aquí igualmente pues luego podemos subir el eje X, el eje Y, y aquí pues por ejemplo ponemos 600, no, esto no, aquí, y esto pues va subiendo, se va moviendo por ahí. Bueno, al final creo que son aplicaciones de mucha utilidad y que poco a poco se van implementando más en las empresas. También tengo otro ejemplo, en este caso, bueno, he dejado las imágenes, pero para el caso de, también hicimos un gemelo digital en granjas offshore, donde monitorizamos diferentes parámetros de la red y bueno, pues con esto al final lo que pretendemos, esto es un proyecto que estamos realizando ahora, pero lo mismo, es monitorizar y sensorizar diferentes elementos de, bueno, en este caso del vivero de acuicultura, para recopilar todos los valores que nos permitan realizar un mantenimiento predictivo a las infraestructuras, ¿vale? Y este también tengo otra visualización, pero si queréis os la muestro después, ¿vale? Por no pillarnos de tiempo. Y bueno, y ya por último, comentar algunos de los ejemplos de realidad virtual en la industria 4.0. Al igual que he ido comentando, pues se puede utilizar para fabricación mediante la monitorización de procesos de seguimiento, elaboración de pruebas de los elementos virtuales antes de realizar una aplicación real. Esto también serviría con el gemelo digital. De hecho, el gemelo digital se puede implementar en la propia simulación de realidad virtual y puede realizar las mismas pruebas, tanto en una herramienta visual como mediante la realidad virtual.
Y bueno, otras opciones en fabricación, pues una visión detallada de aquellos productos, diferenciando pues las piezas o las capas, ¿vale? Por otro lado, igual, el mantenimiento. Se puede realizar detecciones de aquellos puntos susceptibles que puedan provocar fallos o inspecciones visuales remotas, del mismo modo. Y luego también, pues, guiado de procesos tanto presencial como a distancia. Otro de los ejemplos, pues o de las aplicaciones en logística, se pueden programar tareas y gestión del trabajo de los operarios, facilita la accesibilidad a la información de pedidos mediante esta realidad virtual o incluso la manipulación de objetos en remoto. También comentar que, bueno, ahora mismo en el mercado para realidad virtual y aumentada existen también otros elementos, otros dispositivos, como pueden ser, pues, además de las gafas, unos guantes que te permiten jugar también bueno, con aquellos procesos que estés simulando y bueno, serían son también útiles. Y otro de las aplicaciones que no he comentado aquí, pero con la realidad virtual también se favorece mucho la formación. Al final, en una empresa o en una industria, cuando tienes que formar a los nuevos profesionales, muchas veces pues, puede resultar difícil o complejo realizar esa formación si se trata de labores muy arduas y la realidad virtual te facilita un poco ese trabajo, ¿no? Te pueden poner en situaciones eh, extremas o límites que te ayuden a saber cómo gestionar pues esas situaciones y qué decisiones deberías de tomar en cada caso. Y bueno, como ya he terminado, antes de terminar, si me lo permitís, voy a mostraros a ver si se ve, el gemelo digital de las jaulas, porque me parece que está bastante bien. Dadme un segundo. Vale, se está cargando. A ver. Bueno. Vale, creo que ya lo estoy compartiendo. Bueno, aquí como vemos el tiempo está, bueno, parece que hay un atardecer, ¿vale? Bueno, y aquí pues podemos ver seleccionar diferentes sensores, el módulo de comunicación o los sensores de carga que se encuentran aquí abajo. A ver, que estoy con el táctil. ¿Vale? Los sensores de carga, a ver, que los busque. A ver, ¿dónde están? Sensores de deformación. Vale, bueno, estos son los sensores de deformación que estarían en la infraestructura de la jaula. Y luego los sensores vamos a buscarlos. Los sensores de carga que estarían ahí en las boyas de monitorización. Bueno, nada, simplemente por enseñaros y mostraros este gemelo digital como parte de una aplicación que esto se puede extrapolar, por supuesto, a la industria, ¿vale? Y ahora sí, vale, ahora sí, nada, comentar, nada, aquí tenéis mis datos y ahora ya estoy a vuestra disposición para las preguntas que vayáis teniendo. Agradecerte sobre todo porque has preparado una intervención muy detallada, muy cuidada y bueno, pues agradecerte el trabajazo que has hecho para poder exponernos esta materia que aquí nos explica.
Bueno, este es el momento de hacer las preguntas que estiméis oportunas. Todos aquellos que queráis o que tengáis alguna duda, que queráis que os la conteste ahora mismo Rosa en directo, la podéis escribir en el chat y las voy leyendo sucesivamente, ¿vale? Si te parece, Rosa, nos han llegado un par de preguntas. Sí. Comenzamos ya y una de ellas nos dice, ¿qué implicación tienen las tecnologías con inteligencia artificial o la robótica, entre otras, para el futuro del trabajo? Sí, pues bueno, yo diría que la implicación es directa, que está claro que ahora mismo estas tecnologías representan una transformación en lo que es la forma de trabajar, pero sobre todo un reto. Un reto porque, bueno, no se trata o no es tanto que vayan a eliminarse puestos de trabajo, como a lo mejor se puede escuchar en algunos ámbitos, sino que más bien lo que se busca es un reenfoque de los perfiles y de las competencias que tenemos que ir adoptando o que los nuevos profesionales o nuevas personas que se introduzcan en estos ámbitos deban tener, ¿no? Al final, yo creo que el objetivo de la implantación de este tipo de herramientas o de tecnologías es eliminar aquellas tareas cotidianas, repetitivas, que te producen además fatiga y que pueden acarrear pues, unas consecuencias negativas. Y luego que por nuestra parte pues sería adaptarnos y apoyarnos en ellas para que el trabajo sea óptimo y desarrollar pues a lo mejor apoyándote en estas nuevas tecnologías, pues que te permita desarrollar otras actividades más estratégicas para tu organización. Eso sería, yo creo, uno de los grados de implicación. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Continuamos con otra pregunta que nos indica ¿cuál puede ser el mayor reto al que se enfrente la industria 4.0 en un futuro cercano? Sí, pues bueno, esta pregunta iría un poco ligada con la anterior. Y a ver, el mayor reto al que se puede enfrentar, yo creo que sería eso, crear una nueva cultura de trabajo que vaya hacia el uso de estas nuevas tecnologías y que te permitan tanto obtener una nueva fuente de recursos y que te permita mejorar esa toma de decisiones, como sobre todo obtener diferentes datos de los que tú aquí a priori no puedes conocer o no sabes cómo se comportan. Eh, con todos esos nuevos recursos, esos datos, lo que el mayor reto será pues la utilización o la interpretación de esos recursos y que te permitan mejorar y optimizar la toma de decisiones. Al final yo creo que todo se basa en mejorar la toma de decisiones y que te permita que tu empresa vaya creciendo mediante el uso y el apoyo de estas nuevas herramientas. Pues sí, pues aprovecho que ya que estamos comentando todo esto, y es que Mm. FREN, bueno, tenemos aquí en FREN somos agencia de colocación, tenemos una bolsa de empleo, y una de las últimas, bueno, de nuestras necesidades o de las necesidades de las empresas han sido filtrar por perfiles digitales. Entonces, pues evidentemente, la evolución de esos perfiles laborales tiene que ir orientado a qué conceptos de digitalización ha asumido a lo largo de su carrera o de sus estudios. Entonces, nada, estoy Sí. totalmente de acuerdo. Que además no Eh, solo es perdón, no, decía que al final la digitalización se está implementando en cualquier tipo de sector, o sea que al final ahora mismo todo pasa por la transformación digital. Efectivamente. Mm. Bueno, no hay ninguna otra pregunta, me parece. Sí que hay una petición de un par de asistentes
Rosa, ¿es posible que nos cedas la proyección, la ponencia para poder colgarla, Sí, para claro. poder enviarla por correo? Vale, Sí, en sí, cuanto al sin vídeo, problema. si te parece, Vale, también si te parece lo colgaremos a través del portal de la OAP de CEN, en los canales de vale, YouTube correspondientes, y perfecto. para todo aquel que quiera, pues que pueda volver a repasarlo, y para aquel que no ha podido estar en la jornada, pues que pueda verla por primera vez. Entiendo que ya Estupendo. para poder pedirte información más detallada de cómo se, pues no sé, cómo se cogen, cómo se captan esos datos, Sí, cómo se hace esa sí. sensorización, cómo implemento algo en mi empresa. Imagino que a través tuyo podemos recurrir a ti Sí, para poder perfectamente. Sí, ampliar sí, yo dejo aquí información. mi correo. Ujú. Bueno, no lo he comentado porque iba un poco directa a lo que es la presentación, pero La bueno, desde el planificación, centro claro. tecnológico estamos abiertos a, vamos, para nosotros nos complace, ¿no? Un poco ayudar a aquellas empresas que necesiten, que tengan una inquietud y que necesiten pues, realizar este tipo de proyectos, nosotros podemos orientarlos o ayudarlos en cualquier manera. Muy bien, pues nada, pues lo dejamos aquí. Al igual que el Centro Tecnológico está al servicio de todos, pues desde la oficina Acelera Pyme de FREM, pues también nos ponemos a disposición de todo el mundo. Si tenéis dudas más allá de lo que es esta jornada, pues también nos las podéis realizar y las podremos desviar a Rosa o a otros habilitadores o expertos como Rosa para que os puedan ayudar a todos, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias, Rosa. Nada, Hasta la muchas gracias a próxima. vosotros. Venga, un saludo a Perfecto. todos. Hasta Hasta luego. Un luego. saludo.